¿Estamos todos o esperamos un poco? ¿Cuántos son en la rotación? Somos 67, doctor. Ya, faltan 24. ¿Esperamos un rato si quieren a sus compañeros? O de repente, como va a estar grabada, podemos empezar y ya después lo revisan sus compañeros. Sí, doctor, ya podemos empezar. Ya los demás chicos se van a ir acoplando. Ya. Bueno, el tema que vamos a conversar hoy va a ser lesiones de partes blandas de la rodilla. ¿Conocen ustedes cuáles son las partes blandas de la rodilla? Bueno, vamos a poner. Acá está. Las partes blandas de la rodilla, ¿no? Se entiende que no van a ser las estructuras óseas, ¿no? Entonces, dentro de las estructuras blandas de la rodilla tenemos a, a la articulación propiamente dicha, la recubre una membrana que se llama cápsula articular, que tiene refuerzos anteriores, posteriores, laterales, eh, que se engruesan en los lados interno y externo y van a formar los ligamentos internos, que es una lámina engrosada de la cápsula, y el ligamento externo, que es un cordón fibroso, circular, que está en la parte lateral, que va del cóndilo lateral a la cabeza del peroné. Y en el medio tenemos los ligamentos cruzados anteriores y posteriores. Los ligamentos internos y externos van a darle una estabilidad lateral y medial, y los ligamentos cruzados anterior y posterior le van a dar una estabilidad antero-posterior. Acá tenemos las estructuras: el ligamento colateral externo, ligamento colateral interno, que no es así, es más laminar, es como una lámina, es un engrosamiento nada más. El ligamento cruzado anterior, que va de la espina tibial anterior a la cara externa de la escotadura femoral, y el ligamento cruzado posterior, que va de la espina posterior a la cara interna de la escotadura. Y los meniscos, que son como unos engranajes entre la superficie convexa del fémur y plana de la tibia. Es un engranaje, si no, esto se deslizaría lateralmente de un platillo plano. Y el menisco tiene una estructura de fibrocartílago, ¿no? Es distinto a la estructura de los ligamentos. El menisco es más duro, es como más o menos como el cartílago nasal, ¿no? Cuando ustedes se tocan la punta de la nariz y apretan, más o menos esa es la consistencia del menisco. El externo, ¿no?, que es más móvil, ¿no?, y el interno, que es un poco más fijo. Los ligamentos estabilizadores externos, que son sumamente importantes, porque todo el mundo menciona y habla de lo que he dicho hace un rato, ¿no?, de los ligamentos, de los cruzados anterior, posterior, menisco, ligamentos laterales, pero todos estos elementos que forman la articulación de la rodilla se fortalecen o coordinan su movimiento o su función con los elementos tendinosos externos, como el tensor de la fascia lata, que va por la cara lateral del muslo hacia el tubérculo de Jerdí, el tendón de la pata de ganso, que une los isquiotibiales y el aductor, no es el aductor, es el recto interno, que son de la parte posterior y medial de la rodilla, del muslo, y terminan en la cara medial de la rodilla, en la extremidad proximal de la tibia. El tendón popliteo, que es un importantísimo estabilizador de la rotación y de la flexión de la rodilla. El tendón del bíceps femoral, que nos va a dar el movimiento de flexión de la rodilla. El tendón rotuliano, que es el tendón más importante en la extensión de la rodilla. Entonces, todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta, porque en mi práctica diaria yo encuentro muchos pacientes que
que no tienen ningún problema en meniscos, en ligamentos, y muy pocos saben diagnosticar una patología, una inflamación o un mal funcionamiento, una atrofia, una fatiga de estos músculos que estoy mencionando. Acá están las imágenes, se puede ver el puntero, ¿no? El popliteo, que tiene una inserción en el cóndilo femoral lateral y va hacia la zona proximal de la tibia. Esto va a tener un efecto rotador interno y flexor de rodilla. Ya se manifiesta pues con dolor en la zona posterior de la rodilla, ¿no? Se confunde mucho con una lesión de los meniscos, porque el paciente le dice me duele dentro de la rodilla, en la parte de atrás, y si uno desconoce la existencia y el funcionamiento del tendón popliteo, pues le va a asumir al menisco la causa del dolor, ¿no? Y no es simplemente un dolor de tipo tendinoso, ¿no? Tenemos los bastos. Miren la cantidad de ligamentos que existen que nunca los tomamos en cuenta. Todos estos son causa de dolor. Como les decía, este es los isquiotibiales, ¿no? Que llegan a la cara medial de la extremidad proximal de la tibia. Causa importante de dolor, causa importante de mal funcionamiento de rodilla, ¿no? Tenemos el tensor de la fascia lata, que termina en el tubérculo de Gerdy, el vasto externo, el cuádriceps, el vasto interno. Soy alérgico. Y acá también se aparece en la cara anteromedial, ¿no? El tendón de la pata de ganso. Todos estos elementos tendinosos, perdón, traten de grabarlos porque son causa de dolor, y si uno no los diagnostica y estos dolores persisten, su mal funcionamiento va a hacer que se produzcan lesiones en la parte interna, ¿no? Yo llego a la conclusión que un problema de mal funcionamiento ha ocasionado las roturas de meniscos cuando el paciente nos dice, doctor, yo no tuve ninguna torcedura, doctor, no me he golpeado, pero empezó un día un dolor y ese dolor se hace cada vez peor. Le tomas una resonancia y tiene una rotura de menisco. Probablemente esa rotura fue por un mal funcionamiento de uno de estos tendones. Bueno, hay que preguntar bien, ¿no? Yo siempre pregunto, ¿cuánto tiempo de dolor tienes? Le doy importancia y busco investigar más allá de lo que me pueda dar un examen clínico, a menos que sea eminentemente claro el diagnóstico, si tengo un dolor crónico que nunca ha mejorado, ¿no? Porque hay dolores funcionales que mejoran y luego vuelven a aparecer, pero el paciente te dice que estuvieron completamente sanos. Entonces yo puedo atribuirle a un dolor de tipo tendinoso a eso que manifiesta el paciente. Pero si el paciente tiene un dolor persistente de larga data, de más de 3, 4 semanas, yo ya tengo que considerar que haya alguna lesión no de tipo funcional, de tipo tendinoso, sino podría haber una lesión de tipo meniscal o ligamentaria. Mecanismo de lesión, es bastante sencillo cuando el paciente te sabe describir la lesión que tuvo. Doctor, me torcí, doctor, me patearon en el costado, doctor, puse el pie y mi cuerpo se fue para adelante. Entonces uno puede orientar bastante bien al tipo de lesión que puede estar teniendo el paciente. Lo difícil es cuando el paciente le dice, doctor, mire, yo no hice nada, no me pasó nada, y de pronto un día apareció un dolorcito que cada vez se fue incrementando. Entonces ahí tú tienes que emplear mucho la experiencia y el examen clínico, ¿no? Es importante preguntar los tratamientos realizados, pastillas tomadas, si ha hecho terapia, si lo han infiltrado.
hay muchos médicos que infían sin tener un diagnóstico, eso no es bueno, ¿no? El síntoma principal siempre es el dolor, el otro es la claudicación, la inestabilidad, el falseo de rodilla, ¿no? Son los síntomas más frecuentes. Y luego procedemos al examen físico, ¿no? Vamos a hablar primero de la lesión de los ligamentos laterales, que como sabemos son interno y externo. Usualmente se lesionan cuando hay un impacto, una torcedura con una palanca lateral, ¿no? Varizante o valguizante, de acuerdo a dónde venga el impacto, voy a estirar el ligamento de la zona contralateral del impacto, ¿no? El paciente sí te refiere mucha limitación, ¿no? Refiere que coloca el pie en el suelo y siente que se le va la rodilla. Ese es el síntoma principal de una lesión de ligamentos colaterales. Acá tenemos una lesión con un golpe en la zona lateral y va a estirar el ligamento de la zona medial, ¿no? Con una posible rotura, ¿no? Y vamos a ver esto, ¿no? Como yo les decía, el ligamento interno es un engrosamiento de la cápsula, es laminar, y si yo tengo un impacto en la zona externa, voy a valguizar y voy a separar la parte interna y puedo ocasionar esta rotura, y viceversa. Entonces el paciente les tiene que decir cómo fue y le va a dar alguna idea de dónde es la lesión o cómo se produjo la lesión. El examen clínico lo vamos a ver ahorita con un video. Vamos a hacer maniobras de varo-valgo, ¿no? Forzando el ligamento lesionado. El varo-valgo es, yo voy a empujar esta parte de la parte externa de la rodilla para que se estire, se separen el cóndilo de la tibia y se estire el ligamento, y si hay dolor o hay bostezo, quiere decir que se separa más de lo normal la unión articular, tendremos la evidencia o la gran sospecha de que hay una rotura de los ligamentos mediales en este caso, ¿no? Y viceversa. A eso se llama bostezo, que es el nombre de la prueba, ¿no? Y los exámenes auxiliares que sirven para este tipo de lesiones son la ecografía, porque es superficial y se puede evaluar bien el ligamento. Es dependiente de un buen evaluador, de un buen ecografista, y esta es la resonancia magnética, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, va a haber un edema, una disrupción de las fibras ligamentarias, y como hablábamos, ¿no? Si no lo entienden, me avisan, ¿eh? Yo ocasiono una fuerza, un golpe en esta zona. Esta zona de acá, las dos superficies óseas se van a separar y van a romper su ligamento, pero acá voy a golpear y voy a acuñar esta parte. Por eso se ve esta zona de edema óseo, que muchas veces en la resonancia es descrita como fracturas trabeculares o fracturas ocultas. Es más un edema óseo, ¿no? ¿Ya? La rotura del ligamento medial, generalmente, como les dije, es un engrosamiento de la cápsula, es laminar. El tratamiento suele ser una inmovilización por 3 semanas y luego rehabilitación. En el caso de la rotura del ligamento colateral externo o lateral externo, como es un cordón fibroso, el tratamiento es una reparación quirúrgica. No se cura inmovilizando. Esta es una gran diferencia que quiero que les quede grabada y por la importancia, y probablemente sea una pregunta de examen que le va a ayudar, no para el examen, sino para su vida futura, ¿no? Bueno, hablamos de las lesiones meniscales. Y usualmente es ocasionada por un traumatismo de torsión. El paciente coloca el pie en el suelo y gira el cuerpo sobre la rodilla. Es brusco. No es que mejore. Va a ser progresivo. Es permanente.
es más evidente cuando el paciente ejecuta torsión, ¿no? Coloca el pie y gira o voltea para un costado, va a sentir la molestia en la zona interna y la zona eh, meniscal, la zona que está entre el cóndilo y la tibia, ¿no? Cóndilo femoral y la tibia. A veces Levi dice que tiene una sensación de cuerpo extraño, que algo que se mueve, que algo que está suelto dentro de la rodilla. Eso es lo que el paciente refiere. Algunas veces, cuando hay una rotura con desplazamiento del menisco, va a haber bloqueo. Quiere decir que el paciente no puede doblar o no puede estirar. Y se le acomoda con mucho dolor y puede volver a doblar y estirar, pero ustedes entenderán que ese desplazamiento del menisco daña, definitivamente daña, el cartílago articular. ¿No? El mecanismo de producción, como les decía, es la torsión. El paciente pone el pie en el suelo y gira el cuerpo. Eh, y va a haber una rotura en o menisco interno o menisco externo. Y el test se los voy a graficar. Son los más frecuentes, McMurray y Apley. Se los voy a graficar con un ejemplo, con un video. Y de lo que trata este test es pues de estimular el movimiento menisco roto, lo va a estimular, ¿no? Ahí se los paso. En ese caso, la rotación externa va a llegar el talón hacia la parte interna y por eso, como para que se les quede grabado, ¿no? La rotación externa va a llegar el talón hacia la parte interna y evalúa el menisco interno. Quien le va a mandar es hacia dónde va el talón, para que se acuerden. Mire dónde van. Lo que manda es hacia dónde va el talón, ¿no? Porque estoy yo estimulando esa zona, estoy girando y estoy estirando el menisco de esa zona.
¿Ya? Con estos test ustedes tienen una aproximación diagnóstica y la prueba que nos ayuda a confirmar es la resonancia magnética. La ecografía es bastante pobre en su aproximación diagnóstica. El examen que nos da el diagnóstico es la resonancia magnética, que tiene hasta un 20% de error diagnóstico, por si acaso. La imagen que se va a ver acá donde la flechita blanca es una imagen blanca dentro del menisco que se proyecta hacia afuera. En estas dos imágenes se ve bien clara la imagen que está de dentro del menisco que sale hasta afuera del menisco. Porque existen cambios mucinosos o degenerativos donde van ustedes a ver una línea que está dentro del cuerpo del menisco y eso no es una rotura. Existen tres zonas del menisco, de acuerdo a su característica de irrigación. La zona más externa, más lateral, más unida a la cápsula, es una zona roja que está vascularizada y tiene vida. La zona más central, que está en la misma superficie articular, que está alejada de la cápsula, tiene muy poca irrigación. Entonces nosotros consideramos esta característica estructural para tomar decisiones. Cuando nosotros tenemos una rotura a nivel de la zona blanca o central, incluso la zona intermedia, pensamos varias veces la posibilidad de suturar un menisco. Lo que hacemos es simplemente retirar la zona suelta. Cuando tenemos una lesión en la zona roja, en la zona sangrante, en la zona cruenta, nosotros suturamos. Es importante la histología para tomar una decisión final, ¿no? Porque si yo suturo un menisco en una zona no va a tener vida, eso en algún momento se va a volver a separar cuando la sutura deje de funcionar, ¿no? Y esto es una sutura, como lo explicaba hace un momento, en la zona periférica es una zona roja sangrante y yo introduzco vía artroscópica mis suturas y lo que busca esta sutura es de que finalmente esta zona cruenta pegue. No lo hago para juntarlo, lo hago para que esto finalmente pegue. ¿Ya? Entonces, esos son conceptos. El tratamiento de la rotura de meniscos es con suturas meniscales. Claro, teniendo en consideración en qué parte es la rotura para, para que sea exitoso, ¿no? Esa es una rotura longitudinal, ¿no? En el gráfico, el anterior, se veía una fractura oblicua. Existen fracturas radiales, ¿no? Esta es longitudinal y podría proyectarse, si crece un poco más y esto queda suelto, se le llama, por eso, asa de Balde, ¿no? Longitudinal, larga con desplazamiento. Los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados, el mecanismo de producción es un movimiento de palanca brusca, movimiento antero-posterior. Los síntomas pueden ser progresivos, el paciente no siente mucha molestia. ¿Y por qué no sentiría mucha molestia? Porque tenemos lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? El cuádriceps por delante y los isquiotibiales por detrás que estabilizan a la rodilla en el movimiento antero-posterior. Pero sí el paciente que hace deporte, el paciente que tiene actividad moderada a intensa, va a tener, de acuerdo a su actividad, una sensación de inestabilidad, ¿no? De falseo de rodilla. ¿Ya? Estos son los ligamentos cruzados, ¿no? Si yo aplico una fuerza, acá en el gráfico, ¿no? Yo golpeo en la parte de arriba y fijo la parte de abajo, o sea, golpeo fémur y fijo tibia, la tibia se me va a quedar para adelante y voy a romper el ligamento cruzado anterior. Si por el contrario yo aplico una fuerza sobre la tibia se va para atrás con respecto al fémur, la rotura va a ser de los ligamentos cruzados posteriores. Esto es en cuanto a lo que es mecanismo de producción. Tenemos tres pruebas que se las comparto. Las pruebas de cajón, la prueba de Lachman.
Ahora la van a ver, la prueba de pivot shift. Así. Es el cajón anteposterior el que más se usa. Sumado al ligamento, al test este de cajón posterior, para ver y evaluar, la funcionabilidad del ligamento cruzado posterior, sobre todo, se puede aplicar radiografías comparativas haciendo un cajón posterior o imprimiendo una fuerza hacia la parte proximal de la tibia y ahí se ve en una simple radiografía el gran desplazamiento que hay con una rotura del ligamento cruzado posterior de la tibia hacia atrás. También suele hacerse. Este es el Lachman.
Con respecto a, con respecto a esto, lo que dijo al final es importantísimo, ¿no? Ustedes en el examen clínico, lo que van a ver ustedes frente a una lesión crónica, en la aguda no, en la crónica, lo que van a ver va a haber una atrofia muscular significativa que va a diferenciar un muslo del otro. Por lo tanto, como él hacía referencia, eh, si ustedes tienen en la rodilla sana, en el muslo sano, un tono normal y en la que van a evaluar un tono disminuido, podría haber un mayor desplazamiento antero-posterior sin que sea necesariamente una rotura del ligamento cruzado. Hay que tener bien claro lo que es el tono muscular, es importantísimo. Ya. Acá está la prueba de pivot sheet, es la última. Son 3. Esos son los 3 test. De tomar en consideración siempre, como les digo, el tono muscular, el síntoma principal del paciente y el criterio para reparar un ligamento cruzado es la sensación de inestabilidad. O sea, no todos los ligamentos cruzados se reparan. El síntoma principal es la inestabilidad. Tenemos un paciente no deportista profesional que tiene una rotura del ligamento cruzado anterior sin inestabilidad, es bien discutido su reparación. Usualmente lo que está puesto en la literatura es que un paciente con síntomas de inestabilidad menores de 40, con una física moderada e intensa, son los pacientes que deben de tener una reparación del ligamento cruzado anterior. Un paciente que tiene actividades de la vida diaria, la fisioterapia puede ser suficiente para solucionar ese problema. Acá tenemos la imagen clara. Miren, miren el ligamento cruzado, cómo se notan las fibras del ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Y acá no se ven las fibras de ninguno de los dos. Es un paciente con una rotura de ambos ligamentos, cruzado anterior y posterior, lo más probable es que tenga una inestabilidad antero-posterior. El examen de imagen confirmatorio será la resonancia magnética. No admite otra opción, ¿no? Como decía, la radiografía nos puede dar una prueba funcional ante una duda diagnóstica y ante la posibilidad de necesitar una cirugía de reemplazo del ligamento cruzado posterior, esa prueba de estrés, ¿no? Con un peso o una fuerza sobre la parte proximal de la tibia y va a notar el gran desplazamiento que habría. Pero si no tiene el paciente inestabilidad y es un paciente que tiene una carga física moderada, con fisioterapia mejorando el tono muscular podría ser suficiente para su vida diaria. Y el tratamiento no es con suturas, no es con
con yeso es con un reemplazo de los ligamentos rotos, que pueden ser con tendones, el tendón de la fascia lata, que es usado por un gran grupo de médicos, y el tendón del hueso, tendón hueso, del tendón patelar, que es el que más yo uso, y se usan unos botones para mantener fijo el tendón en su sitio hasta que el elemento que se ha incorporado en los túneles óseos se incorpore. Por eso es que yo prefiero el hueso, tendón, hueso, porque yo voy a unir hueso con hueso y hueso con hueso, no hueso con tendón. Si ustedes revisan las recomendaciones, hay una pequeña recomendación mayor a favor del hueso, tendón, hueso, sobre todo en deportistas. Ese es el que yo hago. Bueno, la patología de rótula es la que yo más veo en cuanto a dolores. Parecieron sin trauma aparente, que son tipo molestia, que pueden convivir con el paciente y que nos buscan cuando se cansaron de esa molestia o que se empezó a hacer más severa, ¿no? El paciente le dice que tiene una molestia, un fastidio, algo ahí que no es grave, pero que últimamente está fastidiando un poco más que lo normal. Eso es lo que suelen decirle. Entonces es importante tener eje de la rodilla, ¿no? Si ustedes ven en el recuadro que estoy mostrando, si ustedes van a tener un eje con un valgo acelerado, si la rótula sigue su eje de inserción en la espina ilíaca antero superior, que termina en la tuberosidad anterior de la tibia, la rótula en una rodilla válida va a tener una disposición lateralizada. ¿Pero por qué ahora, doctor? Porque cuando eras más joven o no tenías una carga de estrés o de actividad física o laboral, tu vasto lateral y el vasto medial compensaban esa mala alineación. Y en un momento dado en que el músculo que más fácil se atrofia es el medial, ¿no? Y el músculo que más se contractura es el lateral, en un momento dado que hay cambios de actividades, sobreesfuerzo, sedentarismo, va a haber ese desequilibrio muscular y la rótula empieza efectivamente a rozar en externo y va a ocasionar un desgaste o la producción del crecimiento de la membrana sinovial y la interposición. Entonces, vamos al gráfico de la derecha. Vemos la rótula que debe funcionar así. Cuando una fuerza jala más para lateral, la rótula va a jalar más para lateral, va a rozar más en la parte lateral, va a ser la famosa condromalacia y la sinovitis o la sinovia que se interpone entre los huesos. Eso es la patología de rótula, ¿ya? Bueno, hay un test de evaluación de rótula que también se los comparto. Ese mismo. No. Lo importante en rótula es lo que les cuenta el paciente, ¿no? Uy. Bueno, se me borró. Se los comparto en la clase. Esto es lo que yo les comentaba, ¿no? La rótula debe seguir por la escotadura. Cuando una fuerza hace que la rótula vaya más hacia un lado, con el tiempo va a desgastar. En un estado inicial va a ocasionar una condromalacia rotuliana, y si ustedes se dan cuenta en el gráfico, también el desgaste del cartílago de la rótula va a ocasionar, al no tener cartílago, la superficie de roce ya va a ser rugosa, va a ocasionar un desgaste también del cóndilo femoral lateral. ¿Ya? Entonces, el tratamiento en una condromalacia o una lateralización de rótula, o como también se le nombra, un síndrome patelofemoral, inicialmente y generalmente exitoso, es con una buena rehabilitación para fortalecer los vastos mediales y el aductor.
Cuando no hay un buen resultado, o generalmente pues que ya hay un tejido sinovial metido entre los dos huesos que no permiten el fortalecimiento y hay que limpiar con una artroscopía y luego una buena rehabilitación. Doctor, Dime. ¿qué es la condromalacia? La condromalacia es el desgaste del cartílago. Voy al de atrás. El cartílago es como un melamine, lo que te cubre a la madera, ¿no? Cuando tú tienes un mueble en tu casa y tienes la madera y encima le pones un encubrimiento, que puede ser melamine, puede ser hasta pintura, ¿no? Que evita que sea una superficie rosa, rugosa la que va a estar frente a ti. Desgaste, el adelgazamiento del cartílago articular se llama condromalacia, que tiene grados, ¿no? Existe grado 1 cuando hay un simple adelgazamiento leve, grado 2 cuando tú tienes ya un desprendimiento o hundimiento, y grado 3 cuando tú tienes un hundimiento y daño subcondral, y 4 cuando hay exposición de hueso. Entonces, cuando tú tienes una condromalacia, el tratamiento es el que yo hago y el que me va muy bien es evitar que siga habiendo ese desgaste que están viendo ustedes en la imagen. ¿Y cuál es la causa, doctor? Existen dos causas. Uno, la alineación que estás viendo tú en estos momentos, lo que les explicaba, que va a haber un mayor roce. Y el otro, cuando el paciente no tiene ninguna predisposición que ustedes puedan palpar, o sea, que tenga rodillas valgas, por decir, que tengan alterado el eje, la causa es, le llamamos nosotros idiopática, y estaría en algún gen que te va a dar una alteración en la vida del condrocito y en la distribución de las proteínas que forman el cartílago, ¿no? Ustedes saben que el cartílago está formado por ácido hialurónico, ácido sulfato, las glucosaminas, distintos tipos de colágeno. Genéticamente tú tienes una mayor proporción de uno o de otro. Esa sería la explicación por qué un paciente con las mismas características que otro hace condromalacia y otro no. Sería entonces genética, la que les acabo de mencionar, y mecánica, la que está dada por alteración del eje del fémur con la tibia. ¿Ya? Entonces, no vamos a pretender curarlo. Perdón, sí, dime. Doctor, ¿la causa no puede ser una caída de rodilla? También puedes hacer una contusión de cartílago, pero no vendría a ser una condromalacia, ¿no? Porque la condromalacia es la degeneración del cartílago. Vendría a ser una contusión si es una contusión severa y tú no le has dado el reposo debido, tú vas a tener una zona pues de hundimiento de cartílago, o que he visto en algunas artroscopías, o una fractura subcondral con desprendimiento de cartílago. Sería otra causa, ¿no? Sería un daño en el cartílago de la patela, pero no una condromalacia, ¿no? Pero sí he visto, y a veces el paciente no te lo cuenta, y cuando entro a curarle una supuesta condromalacia veo que lo que tiene él es una imagen muy localizada, ¿no? Entonces lo más probable es que haya sido un golpe, como tú acabas de mencionar, ¿no? Entonces, volviendo al tratamiento, por lo menos yo no lo hago. Yo no pretendo curar una condromalacia con una simple artroscopía. Eso es lo que tú encuentras, pero para que tú elimines ese factor mecánico que dañó, tú tienes que hacerlo en un alineamiento de rótula que se hacía, antes habían algunas propuestas quirúrgicas terapéuticas de alterar el eje de la rótula con cirugías, moviendo la inserción distal o haciendo suturas a este nivel medial, pero todas han fracasado. El tratamiento es fortalecer el vasto medial y el aductor.
El tratamiento puede ser terapia, como les decía, el fortalecimiento muscular, la limpieza de la articulación cuando hay adherencias que se meten entre los huesos, y un tratamiento propuesto cuando tú tienes ya una exposición de hueso en una condromalacia grado 4. Cuando son localizadas se puede realizar eh, un injerto de cartílago, ¿no? Son lesiones de menor de 1 centímetro de diámetro. Pero cuando son planares mayores de 1 centímetro de diámetro, lo que se hace son microfracturas, o sea, microperforaciones, para que ese sangrado ocasione la formación de cicatriz, de una capa cicatricial que va a volver lisa esa estructura, no es cartílago, pero sí deja de ser rugosa, deja de dañar. En cuanto a rótula, les comparto algunos comentarios que escucha uno de los pacientes, ¿no? Y de los amigos, que la condromalacia no se debe operar. Si yo voy a creer que las condromalasias se curan operando, sí es cierto, estoy cometiendo un grave error. La condromalacia puede, mejorando el funcionamiento de roce patelofemoral, pueden curarse, no curarse, ¿no? Porque el desgaste nunca va a eliminarse, pero al dejar de rozar, ya no va a gastar más, ya no va a doler. Entonces el paciente puede vivir toda su vida con su condromalacia 1, 2, hasta 3. Si tiene una buena alineación femoropatelar, va a ser sin dolor, con una muy buena función, como si estuviese sano, ¿ya? Versus una tendencia de operar por operar, limpiar por limpiar, y no seguirlo de una fisioterapia para alinear el funcionamiento de femoropatelar, va a ser un tratamiento que va a tender al fracaso, ¿no? Porque hay que saber cuál es la causa para poder llegar al tratamiento final, pues, ¿no? Y lo que yo les había comentado, ¿no? Estos tendones repasen su inserción, ¿no? El tendón de la pata de ganso viene de los isquiotibiales y del recto interno, que va de posterior a medial, ¿no? Va a ser flexión y extensión a la vez, va a ser una estabilización medial, reforzando al ligamento medial, el tendón de la fascia lata, que es lateral, y va de lateral a lateral anterior, que va a ser el estabilizador cuando uno se para o apoya la pierna al muslo. El tendón patelar, que es el principal extensor, como les dije. El poplito, que tiene una función flexora y de rotación interna de la tibia sobre el fémur. El tendón del bíceps femoral, que es un flexor de rodilla. Y un elemento que es la membrana sinovial, que está debajo de la rótula, que se inflama muy fácilmente en los deportistas o en las personas que suben o bajan escaleras o hacen saltos. ¿Ya? Hasta acá están los músculos. Conociendo su inserción, ustedes van a diagnóstico con la palpación y con el movimiento que ellos realizan. Exámenes confirmatorios para ver si es que existe una lesión crónica o aguda de estos tendones, es una ecografía o una resonancia magnética. Tratamiento 95% de veces es la rehabilitación física. Ya, entonces, esta es la clase. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Están ahí? Sí, doctor, aquí estamos. ¿Alguna pregunta extra? No, doctor. Ya. Bueno, creo que al compartir la clase ustedes también ya pueden
tener la clase con ustedes, ¿no? La tenemos en video, doctor, pero si es que nos puede facilitar las diapositivas sería mucho mejor. Ya, ya, te la voy a pasar a ti, ¿ya, Denise? Ok, doctor, no se preocupe. Ya, ok. Entonces, cualquier cosa extra se la hacen llevar a Denise y me la comparten. Doctor, muchas gracias. Ya, chao, Hasta luego, doctor, gracias. chao.
chicas, la clase ya terminó. Si es que no se salen, no se va a guardar el video porque se necesita que todos los participantes se salgan para que se guarde en caso de que el moderador no lo haya hecho. Así que si no se salen, no se va a guardar la clase, chicas. Salgan, por favor. Gracias.